Esto es Adquiere Más. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo crear una página web con WordPress desde cero. Claro que sí, paso a paso para principiantes. Pero antes déjame anotar nada más qué tal se está escuchando la transmisión. Y pues corroborar de que se escuche muy bien el audio. Ya saben, a veces suele ocurrir problemas técnicos, así que quiero cerciorarme de que realmente me estén escuchando. No voy a hacer lo que pues esté hablando y al final pues no se escuche nada de audio. Y bueno, pues estoy corroborando, así que denme unos segundos que dentro de poco comenzaremos. Oye, acabo de verificar y está súper chévere, se escucha muy bien y pues bueno, comencemos. De hecho, y las páginas que pues pueden crear ustedes con WordPress, la verdad pueden ser infinitas, pueden crear las páginas que ustedes deseen. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de ello. Este es un blog en la cual pues la utilizo como que para hacer tutoriales y pues está en el proceso de creación aún. Y pues chequen aquí cómo esta se ve, ¿no? Esta es la interfaz. Ahí tenemos pues nuestro logo, por aquí el menú, por aquí la sección de tendencias, por este lado pues las redes sociales que solo cada una y es de Facebook, y por aquí la de buscar, por aquí nuestro logo, por aquí publicaciones recientes, los últimos artículos y aplicaciones. Ok, este todavía está en proceso de creación, es por eso que luce así, pero una vez que pues la perfeccione pues va a lucir mejor. De hecho tengo más páginas, pero esta es como que está en ese proceso de creación aún y pues quería mostrárselas y pues que vean que esto realmente esto funciona, a esto me dedico y que pues ustedes también lo pueden hacer. Si probé tienen como que su negocio, quieren crearse una página en la cual puedan mostrar sus productos, sus servicios, pues lo pueden hacer creándose pues este tipo de páginas. Ok, aquí les voy a mostrar cómo es que pueden hacer este tipo de páginas. Por aquí, por ejemplo, colocando también en redes sociales, todas estas publicaciones recientes y muchas cosas que ustedes deben de conocer. De hecho, qué es un hosting, qué es un dominio, plugins, qué es WordPress y cositas así. Muy bien, así que vamos a cerrar por aquí esta página y de una ya vamos a la presentación. Así que comenzamos. Muy bien, mi gente, crea tu página web desde cero con WordPress paso a paso y pues continuemos. Venga, me tengo la molestia de crear una presentación para mostrarles a detalle y pues con conceptos para que quede esto súper claro. Así que comencemos. ¿Qué es WordPress? Probablemente y hayas escuchado de WordPress, hayas visto vídeos o de personas que pues te han indicado de esta herramienta y que pues aquí la definición que es WordPress. Y pues nos dicen que es un sistema de gestión de contenidos, CMS por sus siglas, y que pues permite a los usuarios crear y gestionar fácilmente pues sitios web, blogs, aplicaciones en línea, tiendas, etcétera, ¿ok? Y pues su flexibilidad, escalabilidad y comunidad crítica activa pues han sido posicionando cada vez más. La verdad que hay muchos creadores que pues tienen sus blogs, sus páginas, sus tiendas en este pues gestor de contenidos. Ok, aquí la definición y pues pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos la ventaja de usar WordPress, pues es una facilidad para principiantes. Yo la verdad no sabía de la existencia de WordPress, no sabía nada sobre esto y que pues la gran mayoría como que he aprendido en cursos, en videos en YouTube, tutoriales y pues gran cantidad de temas y complementos disponibles. De hecho, WordPress tiene un sinnúmero de temas, complementos que vienen a ser los plugins que pues pueden ayudarte a mejorar tu página. Flexibilidad y escalabilidad. Bien, continuamos. Aquí, ¿cuáles son los requisitos previos para pues empezar a crearse una tienda o un blog en WordPress? Necesitas de un dominio y un hosting. Se preguntarán qué es un dominio, qué es un hosting,
¿qué rayos es esto? Pues bueno, siguiente, y aquí está la definición de qué es un dominio web, ¿ok? Un dominio web. Aquí la definición pues es la dirección única que te identifica en tu sitio en internet. Es como que es el nombre pequeño la cual vas a poder navegar en internet. Por ejemplo, puede ser tu tienda.com, tu empresa.com, casos como esto, por ejemplo, facebook.com, instagram.com, whatsapp.com, etcétera. Ok, aquí guía a los usuarios a una dirección específica en la web, permite que las páginas y el contenido de su sitio sean fácilmente accesibles mediante un nombre único, como pues ahí ejemplo.com, y los dominios son fundamentales para establecer la identidad y presencia en línea de una entidad. Muy bien, continuemos, y ahí está como la definición de dominio. ¿Y ahora qué es un hosting? Pues aquí nos dicen que es un servicio que permite almacenar y hacer accesibles los archivos, datos, contenidos de un sitio web en internet, ¿ok? A ver, les explico aquí como que en resumen de esto, ¿ok? El hosting es como que el lugar en donde se va a almacenar, donde se va a guardar todo, tus imágenes, tus videos, el contenido, correos que pues subas a tu web. Es el lugar donde se va a guardar, ¿ok? Es esencial para la disponibilidad constante de un sitio web en línea. Muy bien, vamos a continuar. Y aquí tenemos hosting económicos, Hostinger, que pues los precios de hosting son muy competitivos y pues van de $1,99 al mes. Este es el más económico y es el que pues recomiendo. También existe como que HostGator, que también es súper accesible, que tiene planes competitivos y que puedes ir escalando poco a poco. Ok, aquí pues sugiero no Hostinger, pues ya depende de ti cómo es que puedas hacerlo. Ok, luego tenemos por aquí mi recomendación, que es SiteGround, de hecho, y voy a mostrarles por aquí cómo es Hostinger, ok, para que tengan más o menos la idea de este proveedor de hosting. Ok, aquí dejé dos enlaces en la descripción, por cierto, para que tú también le des una vista de ojo y pues allí también conozcas los planes que este ofrece. En este caso estamos con Hostinger. De hecho, Hostinger pues es uno de los proveedores de hosting como que más utilizados. De hecho, y por su bastante rapidez en cuanto a soporte. Chequen aquí nada más el idioma. Pueden cambiarse y pueden entenderlo mejor. Ok, puedes comenzar desde 2.59 euros al mes. Y checar aquí sus reseñas. Le das aquí en obtener oferta. Y aquí tiene 4 planes. De hecho, cuando compré mi hosting, perdón, tenía solo 3 planes, pero ahora han agregado uno que es el Club Startup, el Business, y pues estos son los que nos ofrecen. Chequen aquí. Si eres nuevo, te sugiero que empieces por el single, luego puedes ir cambiándote al premium o así al business. Sigue aquí nada más de 1,49 euros al mes. Un sitio web te dan de rendimiento estándar, 50 GB de almacenamiento, copia de seguridad semanales, una cuenta de email, CSS limitado. Pero lo que sí nos recomienda es que contratemos el business, que está a 3,99, prácticamente como 2 cafés al mes, ¿ok? 100 sitios web, aquí nos dan como que 200 GB de almacenamiento, SSL ilimitado, y pues básicamente esto es Hostinger, mi gente. Esto es Hostinger, así que comenzamos a la siguiente. Muy bien, aquí estamos, así que pasamos. Bueno, ahí está mi recomendación, de hecho, y este es el proveedor de hosting en la que tengo más dominios pues registrados. Y pues este es un poquito más caro y que pues es uno de los populares y más competitivos, ¿ok? Pues los planes van desde 14,99 al mes y sí es un poquito caro. Pero si quieres empezar con el pie derecho, con el pie firme, te sugiero SiteGround. Y que pues si recién estás comenzando, quieres probar, ¿ok? Pero si de ojo quieres empezar con el pie derecho, decidido ya, con SiteGround. Conocido por su excelente rendimiento, seguridad, soporte técnico,
especialmente para WordPress. Y pues bueno, mi gente, vamos a comenzar. De hecho, este es un pequeño pues review de qué es WordPress, y pues quería mostrarles antes para que más o menos tengan como que la base y pues no se sientan perdidos, ¿ok? Muy bien, ahora sí voy a mostrarles por aquí lo que es SiteGround. De hecho, esto es uno de los proveedores de hosting más populares, y voy a mostrarse eh, pues cómo es Hostinger desde aquel momento en que adquirimos, ¿no? Lo que es su hosting. Muy bien, vamos aquí en la URL. Muy bien, voy a cerrar ya mi presentación. Le dejaré también el link para que pues, ustedes le den una vista de ojo. Muy bien, ahora mismo ya estamos en SiteGround, y que puedes comenzar desde todos con $99 al mes. Y que vamos aquí a comenzar ahora. De hecho, te da el 80%, 83% de descuento por la primera compra que realices. Mira, Hostinger WordPress gestionado. Chica, aquí soporte 24 horas, configuración y migración automatizadas. Y que pues aquí cuenta con 3 planes. El Startup con $2,99 al mes. Prácticamente como 2 cafés. Puedes iniciar un sitio web, 10 GB de espacio web. Lo que sí te da muy poquito espacio, a diferencia de Hostinger. Checa aquí nada más, pero sí, es uno de los más rápidos, y que pues su soporte es 24/7. Aquí el GrowPeak, 4,99, 20 GB de almacenamiento. Y todo esto es lo que nos ofrece gratuita, seguridad mejorada, e-commerce activado. Por aquí dominio gratis, tráfico no medido, y pues el GoWip, que ya pues es para personas que tienen bastantes webs o quieren crear bastantes webs, ¿no? Para sus clientes. Y pues bueno, si ya como que quieres contratar este proveedor, simplemente personas en este icono, en este botoncito, y pues ya ahí vas a registrar si tienes un dominio existente o tienes un dominio nuevo que quieras, ¿no? Registrar en ese caso. Ok, a ver, aquí pues bueno, vas a colocar como que tu nombre, tus datos, y ya de una y empiezas como que no a poder compartir tu web. Oiga, voy a compartir el enlace al grupo para que las personas que quieran unirse pues puedan allí también vernos, y por supuesto pues ahí pueden también aprender a crear su sitio web, ¿ok? Estoy compartiendo el enlace en nuestro grupo de Telegram para que ustedes también se puedan unir. Muy bien, mi gente, estamos en vivo. Ahí estamos en vivo en el canal de YouTube. En YouTube. Perfecto. De igual forma, y voy a compartir también el enlace en nuestra cuenta de Instagram para que la gente también se active. Y por supuesto también pues ahí conozca más acerca de cómo crear sus sitios web en WordPress. Así que la fotito para que por ahí las personas se puedan unir. Súper, ok. Aquí el enlace para que la gente se pueda activar. Muy bien, veamos por aquí. Oigan, de hecho también quiero indicarles de que también tengo videos en el que les enseño cómo crear páginas web en WordPress. Muy bien, compartimos el enlace, copiamos el enlace. Súper. Ok, aquí en vivo. Ok, cómo crear una página web en WordPress. Súper. Dedito por aquí para que podamos como que llamar la atención de las personas. Súper.
Súper, súper, súper. Una gran personalización. Hay que agregarle. Y que esto marque la diferencia. Bien, vale. Bueno, gente, estamos ya listos. Ahora sí, comencemos. Muy bien, una vez que ya hayamos elegido el plan, pues aquí vamos a añadir un dominio. Puede ser un nuevo o un dominio ya existente, ¿ok? Si eres súper nuevo, no tienes experiencia en nada de ello, colocas aquí el nombre del dominio que el cual quieras registrar, ¿ok? Supongamos José, no sé, Pérez, allí. El más común puede ser el .com, así que puedes usar esto, ¿no? ¿Ok? Gratuito, 19,99 y por supuesto te lo van a dar gratis, ¿ok? En este caso yo ya tengo uno registrado, ya tengo todo este plan, todo este paso, así que me lo voy a saltar. De hecho tengo videos en el que les enseño cómo contratar a detalle, así que yo solo voy a iniciar sesión, ¿ok? Pues bueno, a ver. Muy bien, y yo tengo como que... Lo bueno de SiteGround es que puedes colocar tu cuenta en doble factor. Puedes autenticarla en doble factor. Y pues de esa manera puedes proteger tu cuenta y pues no te puedan hackear. Ya saben cómo está actualmente pues la seguridad. Ok, veamos por aquí. SiteGround. Ok, se actualiza hace un momentito. Perfecto, ahí está la verificación. Para ello pueden usar Google Authenticator, que te permite poder generar códigos aleatorios para proteger tu cuenta. Muy bien, mi gente, estamos ya dentro de SiteGround y aquí les voy a mostrar cómo es SiteGround por dentro, ¿ok? Muy bien, esto es la sección inicio, resumen anual del sitio web. Chequen aquí, pues les van a mostrar los sitios web que tienen registrados, el hosting que tienen, el número de dominios. Y por supuesto aquí entras a blog. De hecho hay cursos como que ustedes pueden tomar para que pues ustedes también conozcan un poco más acerca de SiteGround. Ok, tenemos aquí sitios web. Aquí tenemos los dominios. Luego tenemos la sección de servicios, el plan que pues tenemos. Luego facturación, afiliado y marketplace. Ok, pues lo demás ya es pues información adicional, ok. De hecho esta parte también tengo el video completo en mi canal de YouTube, así que puedes ir y checarlo. Ahora vamos a la sección de servicios. Servicios. Y pues aquí tenemos el plan. Contrate el GrowBig. Y vamos de una a sitios web. Lo que me gusta de SiteGround es que puedes de una seleccionar un dominio nuevo y contratarlo. Puedes tener un dominio existente y puedes registrar un dominio temporal. Si por AV todavía no te decides como que qué nombre va a tener tu sitio web, pues puedes usar un dominio temporal y pues luego ya poder cambiarlo al dominio que tú quieras. Es lo que me gusta mucho de este proveedor de hosting y que no todos lo tienen y que pues me gusta. Y pues bueno, vamos aquí a usar un dominio temporal, el cual pues para el tutorial. Así que le damos en seleccionar y pues aquí nos ha creado ya un dominio temporal, dilmerh3.cg-host.com. aquí dice gratis, ok. Muy bien, le damos en continuar y es esto lo que también ustedes van a hacer, ok. Chequen aquí nada más, crear un nuevo sitio web y migrar sitio web. Esta parte de migrar sitio web también tengo también un vídeo el cual ustedes también pueden seguir los pasos y hacerlo. Y bien, ahora vamos en crear nuevo sitio web. Le damos en seleccionar y por supuesto crear un nuevo sitio web. Perfecto. Aquí nos dicen elegir aplicación. Aquí tenemos WordPress, WordPress más WooCommerce y creador de sitios Weebly. Ok, por supuesto, y van a elegir WordPress, el que está aquí solito.
clican allí y por supuesto ya aquí pues le dan en configurar inicio de sesión. Pues aquí nos piden una contraseña y una dirección pues no de correo, ok. Muy bien, me voy a inventar una, a crearme una para que pues esto pueda funcionar, ok. Voy aquí a usar mis notas para acordarme, aunque es un correo pues temporal. Muy bien, me gusta tener el control de todo, así que para no pues olvidarme como que más adelante. Voy a usar este correo. 19 @gmail.com. Ok, y aquí una contraseña. Hola 1. Listo. Este va a ser nuestro correo. Y nuestra contraseña va a ser esta misma. Perfecto. Súper. Aquí nos faltó la D. Súper. Y le damos en continuar. La atención querida, la contraseña es demasiado corta. Oh, sí, la contraseña es demasiado corta, así que la vamos a remover. O aquí nos piden que mejoremos nuestra contraseña. Hola, ahí. Creo que ahí estaría mejor. A ver. Perfecto, ahí está, fuerte. Súper, le damos en continuar. Y por supuesto, ya nos está creando nuestra cuenta. Y pues básicamente ya estamos como que ya dentro de WordPress. Así que le damos en terminar. Aquí nos sale este siguiente pues mensaje Site Scanner, que pues dice que aumenta la seguridad de tu sitio web con nuestros servicios de escaneo antivirus. Revisa tu web diariamente y te notifica de inmediato en caso de amenazas. Historial de 30 días. Ok. De verdad no lo tomen en importancia y le dan en terminar. Súper. Esperamos un momento y estamos creando tu sitio web. Nos dicen que esperemos 2 minutos, así que pues nos vamos a tomar el tiempo y que pues esperemos a que este nos cargue y que pues ya nos genere nuestra cuenta. Esperemos un momento. Ojo ahí que ustedes también deben seguir los pasos. Y que pues si llegan a apartarse, pues déjenme en los comentarios que yo ahí les estaré respondiendo. Ok, pues bueno. Muy bien, esto sí que suele tardar cierto tiempo, así que tengan paciencia y después ustedes esperen un momento. Perfecto y... Ok, pues bueno. Oigan, creí que se iba a escuchar como que con ruido, con bulla, pero si escucha bastante nítido, no hay como que esa especie de ruido, de bulla, y que bueno, se escucha muy bien. Así que nada más y esperemos a que nos cargue y que pues ya continuemos. Muy bien, les voy adelantando qué es lo que va a pasar a continuación y les daré como que un recorrido a todo lo que es WordPress, todas las funciones y herramientas que este nos ofrece, para que pues ustedes también sigan los pasos, ¿ok? Muy bien, esperemos que pues este nos cargue. Tengan paciencia nomás, mi gente. Oigan, estoy notando que hay varias actualizaciones en cuanto a YouTube.
pueden usar Google Authenticator que te permite poder. Super, ok. Ya notaron ahí que todo listo. Todo listo. Está súper bien, súper chévere. Y aquí dice que tu sitio web con tu dominio, esto que pueden ver allí, bastante largo, que no se preocupen que esto lo vamos a cambiar más adelante. Ha sido creado, consulta nuestros consejos. Aquí ver sitio web, acceder al panel de WordPress directamente y acceder a Site Tools. Muy bien, vamos a, primero que nada, a Site Tools, ¿ok? Le damos aquí a esta opción que nos va a llevar justamente, ¿ok? Para realizarlas como que ahí las configuraciones. Ok, muy bien, estamos aquí en mi cuenta, justamente aquí está el dominio. Y pues esto básicamente es SiteGround por dentro. Chequen aquí nada más. Lo que me gusta también de SiteGround, debo dedicarles, es que el cPanel, a diferencia de WordPress, que tiene cPanel por separado, pues SiteGround lo tiene todo integrado, tiene en uno solo. Chequen aquí, estamos en la sección de panel. Aquí tenemos la de herramientas fijadas, instalar y administrar WordPress, cuentas de email, gestor de archivos y Site Scanner. Por aquí tenemos información del sitio, uso del disco, 126 megabytes que pues está ocupando actualmente. Aquí la de inodes, 6557. Y aquí tenemos pues, la IP de nuestro sitio y los nombres de nuestro servidor. Ahí tenemos las estadísticas. Oigan, miren nada más que nos muestran las estadísticas desde el panel mismo de nuestra cuenta. Aquí el número de visitantes, páginas vistas. Oigan, me pongo mis gafas. Super. Ahora sí le damos en sitio web, gestor de archivos. Pues aquí van a aparecer como que toda la información que podamos ir guardando aquí en public HTML, cuentas FTP, MySQL, aquí el sistema de gestión de base de datos, que aquí pues se van a ir cargando. Chequen aquí el nombre, nuestro grupo, el tamaño, aquí que pues 0 megabytes disponibles de 1000 megabytes, ok. Tenemos allí un usuario, protege SQL. Super, le damos en continuar en seguridad. Aquí copia de seguridad. Lo que me gusta de SiteGround es que te genera copias de seguridad todos los días. Literal, todos los días en automático. O sea, tú no debes de preocuparte como que necesito hacer copia de seguridad. Nada, aquí SiteGround lo hace por ti. Checa aquí nada más. Hacer una copia de seguridad de tus datos es esencial para la seguridad en el tiempo y actividad de tu sitio. Saber que puedes restaurar fácilmente tu sitio web y correos electrónicos a partir de las copias de seguridad diarias que hacemos para ti. Aquí de seguridad mensualmente para asegurarte de que estés realizando cambios controlados en tu sitio web. Tanto como copias de seguridad manuales como las pues automatizadas, ¿no? Durante 30 días. En este caso, como que todavía somos nuevos, pues todavía no nos ha generado ninguna copia de seguridad. Pero sí dice que la función de copias de seguridad se activa dentro de las 6 horas posteriores a la creación del sitio web, ¿ok? Muy bien, ahora sí, pues le damos en gestor SSL y aquí sí. Lo que vamos a crear justamente es un certificado SSL. Por ejemplo, si vamos al sitio Adquiere Más que les mostré al inicio, tiene ese candadito, el cual pues no nos da la confianza de que es un sitio web seguro. En este caso, si presionamos justamente aquí, consulta la información, pues nos dice que la conexión es segura, ¿ok? Y que pues está protegido. Y básicamente que esto los hackers pues lo odian porque les impide que hackeen nuestro sitio web, ¿ok? Eso es básicamente lo que hace el certificado SSL. Protege tu sitio web ante hackeos. Ok, y aquí vamos a seleccionar SSL. De igual forma, gente, como les comento, este proceso lo pueden ver en el video cómo generar certificados SSL también en tu canal de YouTube. Muy bien, aquí pues van a crear un certificado SSL, le dan en obtener.
y esperan un momento a que pues allí les generen el certificado SSL. Aquí dice que una vez instala el certificado SSL a tu dominio, necesitas activar la opción de forzar HTTPS. Aquí ese es el protocolo que pues ya nos indica que nuestro sitio web es seguro, ¿ok? Siempre se abre a través de una conexión encriptada, ¿ok? Muy bien. Esperemos un momento, tu petición está siendo procesada. Ok, si por ahora ustedes quieren crearte también un blog como este, con estas entradas, por ejemplo, que luzca así, también tenemos vídeos como ello y pues les voy a mostrar también cómo es que lo pueden realizar, ok. Así que esperemos un momento a que pues el certificado SSL se instale. Esto también suele tardar un poquito, así que tengan paciencia. Y pues mientras carga, por aquí mostrarles a ver esta plantilla. Esta plantilla es de Elegant Themes o de temas elegantes y que también puede encontrar plantillas gratuitas en WordPress. En WordPress puedes encontrar plantillas pues de gran mayoría gratis, gratis y que también gran mayoría de plantillas las cuales pues hay de sitios web que pues también puedes comprarlas, ok, pero así son disponibles también del mismo WordPress. Perfecto, aquí nos dicen que ya se ha instalado correctamente, así que le damos en configurar HTTPS como nos indican aquí. Así que clicamos allí en este botoncini o directamente vas aquí a forzar HTTPS y activas esta opción. Super. Y luego tenemos URL protegida, tráfico. Ok, aquí URL protegidas. Por ejemplo, si quieres que una URL de tu sitio pues simplemente quieras acceder tú mismo, aquí colocas la URL, un usuario y tu contraseña. Tráfico bloqueado, por ejemplo, si no quieres que los bots de un país en específico no quieres que accedan, simplemente aquí colocas tu IP y listo. Puedes bloquear tantas IPs o rangos de IPs como desees y puedes desbloquearlas en el nuevo cuando lo necesites. El Site Scanner pues dice que es un sistema de detección de alertas de malware, así que pues te sugiero que lo dejes tal cual, no hagas nada aquí. Luego en velocidad pues tienes el almacenamiento en caché. Ok, ahí está nuestro hosting, caché dinámica, ahí está. Luego tenemos el main caché y le damos aquí activan esta caché, que dice que es un mecanismo de caché basado en objetos diseñados para mejorar la conexión entre aplicación y su base de datos. Ok, lo activan y tenemos por aquí CDN. Ok, ahí está básicamente nuestro plan. El dominio primario, aquí ancho de banda 10 GB y prácticamente hay información de nuestro sitio. Super, le damos en WordPress, aquí instalar y gestionar, que de hecho ya lo instalamos, así que aquí está nuestra cuenta. Sigamos aquí, ok, voy a mostrarles todo lo que tienen que saber aquí acerca de SiteGround, ok. Entorno de pruebas. Oye, esto también lo que me gusta mucho de SiteGround es que puedes hacer pruebas. No tener aquí la info. Dice, realizar cambios en tu sitio web en producción es arriesgado. A ver, si por ahora como que tienes tu sitio web creado, ya tienes plugins, tienes lo que son páginas, entradas, y como que de pronto eliminas una página o eliminas un plugin y pues eso puede ocasionar a que tu sitio web se dañe, ¿no? Entonces lo que te permite poder hacer esto es copias de entorno de pruebas. Puedes hacer aquí pruebas y pues si por ahora no se borra algo, pues puedes recuperarlo, ¿ok? Aquí es como que hacer las pruebas antes de que las hagas en tu sitio web real, ¿ok? Es justamente lo que se puede hacer desde este lado, ¿ok? Copias de entorno de pruebas. Luego tenemos la sección de Migrator. Podrás migrar, ¿okay?, tu sitio web aquí con un plugin de Hostinger, perdón, de SiteGround, de manera súper rápida. Actualización automática y tenemos que recién se ha actualizado WordPress y que pues no es necesario que pues tú lo hagas manualmente, sino que se hace automáticamente.
Ok, aquí en buscar y reemplazar, dice buscar y reemplazar para cambiar fácilmente de la cadena de tu WordPress. Aquí no hay mucho que decir respecto a ello. Luego por aquí tenemos la sección de dominio, lo cual pues nos está mostrando prácticamente esta sección. Dominios aparcados son dominios adicionales que se pueden utilizar para llegar a tu sitio web. Interesante esta sección. Y por supuesto puedes crear también tus subdominios. O sea, si tienes como que, por ejemplo, este es mi dominio, ¿ok? El cual acabo de registrar, ¿ok? Pero puedo colocar aquí subdominios, ¿no? Por ejemplo, Dilmer, por ejemplo, 19. Ok, le damos en crear y pues ahí vamos a tener ya como que un subdominio creado adicional al que ya tenemos. Ahí está, este es nuestro subdominio. Por ejemplo, lo activamos y ya podemos también seguir creando sitios web adicionales al que ya tenemos. Ahí está. Redirecciones, por ejemplo, nuestro dominio, o sea, el nombre de nuestro dominio. Aquí podemos colocar a un blog, a una entrada, ¿no? Editor de zona DNS. ¿Qué es un DNS? Es el Domain Name System o sistema de nombre de dominio. El servicio de nombre de dominio, que es un sistema que traduce a los nombres de dominio elegibles por humanos en direcciones IPs. Y pues bueno, mi gente, vamos a subir y dirigirnos a la sección de WordPress, instalar y gestionar. Muy bien, como pueden notar aquí, vamos a actualizar porque acabamos de registrar un subdominio y queremos que aparezca todo. Y pues bueno, estamos aquí en nuestro dominio y simplemente para acceder a su WordPress simplemente presionan en este icono y este les va a redirigir directamente a su WordPress. Perfecto, vamos a cerrar aquí esta página y le damos en empezar. Bienvenido a tu sitio web WordPress. Empezamos ahora. De hecho, y aquí se saltean esto, no le den pues mayor detalle, le dan en salir del asistente. Y como ya pueden notar, estamos en nuestro WordPress. Como pueden notar, dice My WordPress. Genial. Tu WordPress necesita atención. Actualizamos aquí mismo. Perfecto, mi gente, estamos en esto. Y listo, le damos aquí un recorrido. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es un recorrido aquí hablando de WordPress. Y por supuesto para que ustedes conozcan todas las herramientas que nos ofrece pues este gestor de contenidos. Ok, súper. Y pues bueno, ya dejando de lado SiteGround, pues ya podemos salir de aquí, ok, ir a mi cuenta. Muy bien. A ver, como pudieron notar, hemos accedido directamente a WordPress, ok. Pero si probé como que ustedes quieren saber cómo acceder, cómo ingresar, pues aquí vamos a salir. Vamos a salir. Perfecto. Si probé ya te creaste tu sitio, ya tienes todo en orden. Y te preguntarás, Dilmar, ¿cómo accedo a mi WordPress? Simplemente vas a necesitar colocar el nombre de tu dominio. El nombre de tu dominio. Ok. Y simplemente agregas el w p-admin. Ok. Diagonal y le das un enter. Y este te va a redirigir como que al panel el cual es necesario que coloques como que tu nombre o correo y tu contraseña. Recuerden que lo apuntamos aquí justamente en el correo. Es por eso que ustedes deben de anotar todo, ¿ok? Yo anoto todo porque si no me olvido y pues el tutorial, la clase, pues se friega ya, se daña y pues no deja como que entender muy bien. Y por supuesto ya estamos dentro de WordPress, ¿ok? Ahí es como que la forma en la cual ustedes pueden hacerlo.
Muy bien, ahora sí voy a darles como que un recorrido a todo lo que es WordPress para que conozcan cómo es por dentro WordPress, su interfaz, cómo funciona y todo lo demás. Ok, super. Muy bien, vamos a continuar. Estamos aquí en My WordPress y esta es nuestra página, ok. Así es como luce nuestra página, todavía no tiene nada de información. Chequen aquí nada más que esta es una plantilla que pues nos da WordPress por defecto. Aquí está mi WordPress, por aquí como que estos enlaces, y así es como luce nuestra web, ok. Prácticamente no hay absolutamente nada de contenido, simplemente es una plantilla que se agrega por defecto cuando pues recién iniciamos. Volvemos aquí a estos menús. Con estos iconos ustedes pueden volver aquí en mi WordPress, pueden ver aquí su sitio. Por aquí tenemos de esta herramienta, la cual podemos cargar, esta de mensajes. Por aquí la de añadir, entrada, medio, página, usuario y purgar caché. Ok, aquí estamos en la sección de escritorio, vamos allí. Voy a darles un recorrido. Dice selecciona el diseño de la funcionalidad de los plugins de marketing y empieza a trabajar en el sitio de inmediato. La página, a ver, página, gestionar tu página, cambiar diseño. Y pues bueno. Ok. De esta sección puedes ver lo que son el inicio. La sección de actualizaciones. Miren, como les pude mencionar actualmente en lo que es aquí SiteGround, pueden encontrar aquí como que las actualizaciones, pero también puedes realizarlo desde el mismo WordPress. Por ejemplo, aquí nos dicen que tenemos una actualización pendiente. Voy a instalar la versión anterior para no tener problemas y que pues no hacer muy largo como que aquí el envío, ¿no? Y que ustedes también pueden tenerlo como que mucho más claro. Ok, así que pues aquí estamos volviendo como que al anterior, y como pueden notar como que ya desapareció lo que es la actualización que pues nos indicaba que ejecutáramos. Muy bien, y esto es escritorio, así es como pues puedes checar. Aquí links útiles, que pues por defecto como que una especie de publicidad de parte de WordPress, ok. Aquí puedes ver como que reuniones, webcams, noticias respecto a WordPress. Ok, muy bien. Luego vamos aquí a la sección de entradas. Aquí pues vamos a ir colocando las entradas. A ver, voy a mostrar por aquí un sitio que es uno de los nuestros, y para mostrarles justamente qué son las entradas. Ok, a ver. Las entradas son esto. Estas son las entradas. Este es un artículo, por ejemplo. Esta es una entrada que es Outlast. Tenemos aquí la miniatura, lo que es la introducción y justamente el contenido, ok. Y básicamente, gente, esta es una entrada. Ahí está. Y aquí puedes añadir una nueva entrada. Aquí puedes presionar y ya como que no a empezar a gestionar pues tu contenido. Aquí le dice la bienvenida, siguiente, comenzar. Aquí le agregas como que un título, por ejemplo, cómo crecer en Instagram 2024. Aquí eliges un bloque, por ejemplo, aquí una imagen. Voy a subir una de mi biblioteca. Okay, como le dije, voy a mostrarles a detalle cómo ustedes lo pueden realizar. Ok, aquí una pequeña imagen, por ejemplo aquí esta. Ok, 53 kilobytes. Seleccionamos. Ya, ahí está. Publicamos nuestra entrada. Ok, ya somos expertos en WordPress, ya dominamos al máximo. Publicamos y 5, 4, 3, 2, 1 y somos expertos en WordPress. Hemos lanzado ya nuestra entrada. Chequen aquí cómo crecer en Instagram 2024. Ahí está nuestra imagen, comentarios y pues todos los temas. Ok, esto es básicamente, gente, la entrada. Ok, ahora volvemos y vamos a seguir. Entradas. Y pues ahí tenemos ya la entrada que pues hemos creado.
De hecho, y si no nos gusta o queremos editarla, simplemente presionamos en este botoncini de editar y ahí podemos cambiar pues lo que queramos. Por ejemplo, aquí el como empieza como mayúscula y es como que la O. Ahí está, como, tilde, listo. Y simplemente actualizas y ya. Y básicamente ya ¿no? Nuestra entrada se actualiza. Y si quieres volver, presionas otra vez y ya. Si probé como que no te gusta la entrada, no quieres que aparezca, simplemente presionas en enviar a la papelera y pues la eliminas, la desechas, la borras, ¿ok? Y pues bueno, le damos en añadir nueva entrada. Esta es como que una sección más, ahí puedes crear una nueva entrada, ¿ok? Justamente desde este botoncito. Luego tenemos por aquí la de categorías. ¿Qué son categorías? Por ejemplo, aquí tengo la sección de aplicaciones. Dentro de la sección de aplicaciones yo puedo crear, no sé, tanto para iOS como que para iPhone. Perdón, tanto para Android como que para iPhone. Entonces, aquí, por ejemplo, Android. Si Prove ya definiste claro de qué va tu página, por ejemplo, de lo que es tecnología, todo lo que es aplicaciones. Entonces, si es aplicaciones, vas a definir, por ejemplo, aplicaciones para Android, aplicaciones para iPhone. Entonces, por ejemplo, Android. Y el loop que es Android. Aplicaciones para Android. Listo, le das pues en añadir nueva categoría. Y listo, ahí está. De hecho, aquí nos muestran una por defecto que es un categories. Que te dan una por defecto, ok. Aquí iPhone. Look. Aplicaciones para iPhone. Súper. Ahí está. Muy bien. Listo. Listo. Esta, por ejemplo, que nos dan aquí por defecto, vamos a actualizar. Y pues la podemos como que también no modificar. Aquí, editar. Aquí. Muy bien, vamos a volver. Y eso es lo que son categorías. Luego tenemos aquí la sección de etiquetas. A ver, lo que es etiquetas se refiere a esto. Estas son etiquetas. Por ejemplo, ahí tenemos aplicaciones. Por ejemplo, si son aplicaciones, por ejemplo, pueden ser las gratis o las de pago, ¿no? O sea, en Android y iPhone, por ejemplo. Ahí pueden ser, por ejemplo, WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp. Es lo que son, gente, etiquetas, ¿ok? Puede ser WhatsApp, puede ser Telegram, puede ser lo que sea, ¿ok? WhatsApp Plus, por ejemplo, WhatsApp. Listo. Y creamos allí categorías. Así es, mi gente, crear categorías. Y escribes una nueva y así, gente, es crear categorías. Muy bien, y esto es básicamente la sección de entradas. Luego tenemos la sección de medios. En este apartado pues vamos a ir colocando como que todas las imágenes, los videos que pues, necesitemos en nuestra web aquí van a aparecer. Como pueden notar aquí es la imagen que acabamos de subir justamente a nuestra entrada y veamos cómo es que este se ve. A ver. Como ya vieron como que lanzamos nuestra primera entrada y como pueden notar que como todavía no está. Aquí está, chequen aquí. Y ahí está, ven, el nombre de la entrada y la imagen. Y justamente aquí es donde se guarda, ¿ok? En la sección medios. Aquí tenemos la biblioteca. Y de este lado podemos subir archivos, ¿ok? Puedes subir todas tus imágenes, tus videos para que pues se agreguen a tu artículo, ¿ok? Posteriormente.
Muy bien, continuamos. Oigan, hasta el momento de hoy vamos a hablar todo acerca de WordPress, ¿ok? Ahí os estoy mostrando todas las herramientas que este nos ofrece. Muy bien, ahí pues van a subir todos los archivos que ustedes deseen para su artículo. Y luego tenemos la sección de páginas, ¿ok? Páginas con entradas pues son diferentes, son distintas. O sea, es el mismo procedimiento como que de añadir una nueva página, como que el título y todo lo demás, pero las páginas con las entradas son distintas, pues las entradas como que ahí, como pueden notar, se agregan como que de la siguiente manera. Y las páginas son distintas. Por ejemplo, acerca de galería. Y aquí nos dan como que una especie de plantilla a elegir. O simplemente tú eliminas y colocas aquí, por ejemplo, un nombre. Por ejemplo, curso WordPress 2024 paso a paso. Listo. Aquí vamos a elegir como que una imagen. Medios. Supongamos que esa es nuestra imagen, ¿ok? Seleccionamos. Aquí pues duplicarla. Por ejemplo, aquí texto. Necesitamos texto. Si quieren eliminar, simplemente presionan y pues le dan por aquí al botoncito de borrar. Listo, ahí tiene. Esto también lo vamos a borrar y luego lo vamos a colocar. Ahí está. Por ejemplo, aquí necesitamos agregar texto, párrafo. Ahí está. Bienvenidos. Aquí no me les sugiero que tengan buena ortografía, gramática. Bienvenidos al curso WordPress 2024 para principiantes. Y bla 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 y pues tanta información más. Y aquí puedes agregar tu imagen y básicamente esto es las páginas, ¿ok? Seleccionas y ahí está. Y pues una vez que tengas tu página y crea todo listo, todo en orden, le das en publicar y listo. Tenemos ya creada nuestra página en WordPress. Y le damos en ver página para ver cómo es que esta ha quedado. Y como puedes notar, allí está nuestra página. Esta es una página. Como pueden ver aquí la URL, curso WordPress 2024 paso a paso. Y esta de acá es una entrada, chica, aquí nada más. Notaron que ya nos está apareciendo, ¿ok? Ahí tenemos nuestra página y aquí tenemos nuestra entrada. Muy bien, vamos a retroceder y pues seguir mostrándoles aquí como que las herramientas que nos ofrece WordPress, ¿ok? Nos encontramos justamente en la sección de páginas y ahora vamos a la sección de comentarios. Supongamos que aquí en tu entrada, estamos aquí el artículo, vamos a ver aquí, alguien que entró a tu página, vio tu artículo, se encantó y pues le ayudaste en su artículo, en lo que necesite, pues va a dejar un comentario. Justamente aquí, comentario aquí. Puede decirnos, me gustó mucho, no sé, tu artículo, sobre todo la parte donde me ayuda en esto, ¿ok? Y le das, pueden publicar. Esa fue la persona que pues no satisfació sus necesidades. Y aquí pues vas a ver todos los comentarios de que las personas realicen sobre tu artículo, ¿ok? Muy bien, luego vamos a continuar y ahora vamos a irnos a la sección de apariencia. Y aquí sí vamos a poder cambiar justamente lo que es, pues no, el tema. Como pueden ver aquí tenemos el tema de la siguiente manera. Tenemos por aquí el nombre que es WordPress, por aquí el nombre de nuestra página y pues básicamente así es como lo sé, ¿ok? Bastante mal y lo pueden cambiar eligiendo pues aquí temas. De hecho, y uno de los temas más utilizados por WordPress es Astra, así que le das aquí en añadir un nuevo tema
y como que vas a buscar aquí, por ejemplo, buscar tema. De hecho, y aquí cuentas con una infinidad, la mayoría son gratuitas, eh, eh, pero no decir que todas son gratis. Y pues le das aquí en este buscador, si tienes alguno definido ya. En este caso vamos a usar Astra, que es uno de los más utilizados, pues muy frecuentes, y es este de acá. Lo instalas, pero de hecho que también tiene como que la versión de pago, así que pues por el momento, por el live, por el en vivo, voy a usar como que la versión gratuita, ¿ok? Este tema. Muy bien, le damos en vista previa para ver cómo ha quedado nuestra eh, página utilizando justamente esta plantilla. Muy bien, le damos en actualizar para ver cómo está quedando nuestra plantilla, nuestra página. Ok, checa aquí cómo ha quedado. En sí ha mejorado en algo, ok. Para lo que estaba al inicio, pues estaba súper mal. Checa aquí nada más cómo crecer en Instagram. Aquí nos aparece como que nuestro comentario por defecto. Ahí está. Ahí está. Súper. Y desde este lado vamos a cambiar. Por ejemplo, podemos cambiar lo que es el pie de página. Copyright 2023 My WordPress. Tema Astra. Ok, esto lo puedes cambiar justamente desde esta sección. Y de la siguiente manera. Simplemente lo que vas a realizar es lo siguiente. Ok, aquí puedes colocar de la siguiente manera. Vamos a volver. Voy a hacerle como que de nuevo para mostrárselos a detalle. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Temas Astra, ahí está. Súper. Empezamos a personalizarla desde inicio. A ver si probé, usaste también esa plantilla. Te sugiero que realices los siguientes pasos y pues también ejecutes estos cambios, ¿ok? Muy bien, vamos aquí a editar el pie de página. Muy bien, ahí tenemos Copyright 2023. Copyright, ahí está el copyright. Año. Ay, no sé qué pasa aquí, pero no me deja. Bueno, vamos a volvernos atrás y ejecutarlo de nuevo. Como que no me dejó allí como que actualizarlo porque por el tema de que se ocultó. Pero intentémoslo de nuevo, no cuesta nada hacerlo, volvemos. Y desde esta sección. Muy bien, copyright 2023. Chequen aquí nada más. Estamos en el 2023. Y si borramos como que el código, pues cada año debemos de cambiar, ¿no? el año. Pero si no lo quieren como que cambiar el año, simplemente lo dejan tal cual. Y solamente cambian en lo que es WordPress, My Power by Tema Astra, ¿ok? Entonces aquí sería copyright. Aquí tenemos los corchetes. El año. Y aquí tenemos el nombre del sitio. Entonces aquí en My WordPress, Power by. Entonces aquí vamos a cambiar. Esto de aquí le vamos a cambiar. Y aquí vamos a colocar como que no el nombre de nuestra web. El dominio. Aquí va a decir Dilmer guión todos los derechos reservados, ok. Listo, ahí está. Perfecto, reservados, ahí está. Súper. A esto, pues lo vamos a cambiar. Podemos ejecutarla de siguiente manera, en negrita. O le cambiamos el color. Por ejemplo, aquí puedes colocar un enlace o lo que tú quieres que pues aparezca, ok. Me gusta cómo quedó aquí.
Ok, me gusta cómo quedó allí. Súper. Al medio. Puedes hacerlo al costado, como tú desees. Lo dejaré al medio como se muestra allí. Y pues una vez que realices los cambios le das en publicar. ¿Sí? Esto es sencillo, nada de otro mundo. Como pueden notar allí, volvemos. Y como que ya tenemos todo listo. Así que volvemos. Volvemos a través de los elementos. Aquí en la sección de global tenemos la tipografía. Aquí vas a elegir, por ejemplo, el que tú desees. En este caso pues vamos a optar por utilizar aquí Very fuente base. Está en enredar. Okay. En este caso voy a dejarlo tal cual la tipografía. Pero en el caso tuyo lo quieres hacer, pues vas aquí a esta sección y ahí lo vas a cambiar, ¿ok? Así que voy a retroceder para seguirles mostrando el resto de opciones y que nos muestra como que no en la sección de tema, ¿ok? Muy bien, vamos a retroceder, volvemos y como pueden encontrar allí hemos modificado ya el footer de nuestra web, ¿ok? Ahí es respecto a lo que es apariencia. Muy bien, apariencia y aquí básicamente lo que son la sección de temas, ¿ok? Luego aquí la de personalizar, que ya justamente lo acabamos de realizar hace un momento y justamente, ¿no? Ahí es donde pueden cambiar lo que es el pie de página, la cabecera, agregar links, agregar pues botones, etcétera. Aquí tenemos la sección de gadgets, la sección de menús, ¿ok? En la sección de menús justamente teníamos hace un momento la de la página y la de la entrada que acabamos de realizar un momento, así que vamos aquí a colocar menú principal, ok, ahí está. Presionan en lo que dice menú principal y vamos a quedarnos, ¿no?, el menú. ¿Qué es el menú? El menú justamente es esto de aquí: aplicaciones, cursos, contacto. Esto de aquí son la sección de menú, ok, el cual ustedes pueden realizarlo. Muy bien, vamos a volver y le damos en crear menú, ¿sí? Esperamos un momento. Y ahora sí, vamos a ver todo y le damos en inicio, curso WordPress y nada más. Le damos en... la entrada no le vamos a colocar. Simplemente quiero que aparezca lo que son inicio y la página, ¿ok? Le damos en añadir al menú. Muy bien, ahí está el inicio y está el curso, lo que es la página, ok. Le damos en guardar menú. Súper. Y si ahora actualizo, pues como pueden ver aquí no tenemos solo tenemos el curso y no está como que al inicio. Entonces si actualizamos, pues ya ahí nos va a cargar, ok. Ahí tenemos inicio y tenemos como que el curso. Ahí está. Súper, ya pudieron notar. Muy bien, ahora sí sigamos en la sección de plugins. Aquí en plugins pues tenemos una gran variedad de verdad de plugins, dependiendo de lo que necesites, pero sí gran parte de ellos pues son importantes y necesarios. Aquí pues vamos a buscar los diferentes plugins que pues nos ayudarán a mejorar nuestro sitio web. Ok, entre ellos sí te recomiendo que instales SSL. Ok, SSL, el Release Sample SSL, te sugiero que lo instales para que pues tengas mayor seguridad de tu sitio web. Lo activas. Ok, sí. Muy bien. De hecho, y esto es lo primero que deben de hacer para cuando se cree un nuevo sitio web. Perfecto, aquí como medida de seguridad pues nos dicen que iniciemos otra vez sesión, como ya teníamos aquí en nuestra web, pues como ejemplo, ok, ahí está. De hecho, y aquí le estoy mostrando como que hace la contraseña, ok, pero como pueden notar es como que un ejemplo, así que le damos en guardar y continuar.
De hecho, la vamos a omitir. Super. Advertencia. Veamos qué tenemos por aquí. Desactivar los editores de archivos incorporados. Que bueno, en este caso lo quiero tal cual. Botones, usuarios, plugin, apariencia. Super. Desactivar la numeración de usuarios, el bloqueo de usuario admin y cositas así más. Muy bien. SSL, corrector de gancho init, cabecera de seguridad. Muy bien. Guardar y continuar. Guardar y continuar. Guardar y continuar. Guardar y continuar. Detección de vulnerabilidades. Activado. Comentarios a los de plugin. Guardamos. Aquí guardamos. Ok, aquí desactivar el editor de archivos. Ese sí no voy a necesitar. No lo quiero activar. Oculta la versión de WordPress. Evita las respuestas. Activación de direcciones. Lo dejamos tal cual. Ok, pues que hayamos hecho ello, pues ya estamos en la sección de plugins. Plugins, aquí estamos. Ok, este es el primer plugin que deben de instalárselos antes de iniciar, ok. Y bueno, por defecto se le instalan plugins como por ejemplo el Security Optimizer, el SiteGround Central y el Speed Optimizer. Algo que me gusta mucho de Security Optimizer, que es el plugin que viene por defecto en WordPress, que pues puedes cambiar lo que es el WP Admin, que te permite poder como que cambiar por un término y pues ya el WP Admin lo puedas reemplazar. Ok, probablemente no me entiendes actualmente ello, pero tengo videos en el que les muestro más explicado a detalle esto. Pero sí puedes aquí gestionar tu seguridad. Por ejemplo, aquí haciendo ello. Esto está activado, así que le damos en retroceder. Y aquí, por ejemplo, en seguridad, en el acceso le das en gestionar acceso. Y sí, URL de acceso personalizada. Por ejemplo, la recomendada es este WP admin lo vas a cambiar por cualquier palabra que tú desees. Por ejemplo, tu perro, tu gato, colocas ahí y el WP admin les aparece. Algo más que me gusta de este plugin de Security Optimizer es que puedes autenticar tu cuenta en doble factor. Es decir, que vas a necesitar de un correo, tu contraseña y aparte un código de 6 dígitos para que puedas acceder, ¿ok? De esa forma como que protejas tu sitio web y además como que no podrán hackear de tus cuentas, ¿ok? Eso es lo que puedes hacer con este plugin. Sí, muy bien, estamos en la sección de plugins. Y bueno, ahora sí le damos en la sección de usuarios. Ok, aquí puedes crear usuarios adicionales a ya sea que tengas socios, ok, pueden ayudarte de esta manera, ok. Aquí añadir un nuevo socio, si para ver como que tienes personas las cuales te ayuden, ok. Aquí le das el nombre, el correo, nombre, apellido, sitio web, el idioma, inglés, español, lo que domine tu usuario y pues selecciones el perfil que tenga, ¿no? Por ejemplo, puede ser tu suscriptor, tu colaborador, el autor, editor, administrador, ¿ok? Puedes crear perfiles para que otras personas te ayuden a pues, escribir artículos, a escribir páginas o simplemente aplicarse, ¿ok? Eso es básicamente en la sección de usuarios. Y tenemos por aquí la de perfil. Aquí pues estamos mostrándonos el nuestro, el que estoy creando actualmente. Ok, aquí esquema de la administración está por defecto. Puedes colocar el luminoso, moderno, azul, café, medianoche, océano. En este caso lo dejaré tal cual por defecto. Aquí atajos de teclado, activar los atajos de teclado para la moderación de comentarios. Barra de herramientas, mostrar en el sitio, idioma, el defecto del sistema, super. Aquí nombre, puedes elegir tu nombre, en el caso mío ahí el nombre es Dilmer, mi correo ya está, puede ser mi web, acerca de ti, escribir un poquito de quién eres, no sé, hola, bienvenido, ¿no?
¿no? Ahí ya depende de ti como que, ¿no? Tú. Bienvenidos a mi web. O lo que tú quieras colocar, ¿no? Ahí tu creatividad. Agrega una foto tuya, ¿no? Y le das como que a actualizar el perfil. Y listo. Ya estamos en usuarios. Ahora sí, vamos a la sección de herramientas. Ok, estamos ya en la sección de herramientas. Ok, muy bien, estamos en la sección de herramientas. Y desde ese apartado como que vamos a ver diferentes opciones. Muy bien, importar, exportar. Chequen aquí nada más. Podemos importar páginas, ¿no? Podemos clonarlas. Salud del sitio, ¿qué tal nuestro sitio? Okay. En cuanto a salud del sitio también, nuestra web también como que, o sea, no se enferma en sí, pero tiene a veces problemas, ¿no? Con cuanto de que páginas no encontradas, a veces hay como que no hay redirecciones, a veces hay plugins inactivos, a veces las cabeceras de seguridad no están instaladas, etcétera, ¿ok? De hecho, también tengo videos respecto a ello, pero sí es necesario que ustedes también conozcan esto, ¿ok? A ver, luego tenemos la sección de ajustes. Y sí, esta sí es muy importante. Título del sitio web. Aquí como que el nombre de nuestro dominio es esto. Pues le damos C y ahí va a aparecer como que control V. Listo, descripción corta. Ahí está. Sí. Perfil perfecto para los nuevos seguidores. Ahí está. Perfecto. Guarda los cambios. Luego tenemos aquí la de escritura. Aquí tenemos categoría por defecto. Ahí tenemos Android y iPhone. Oigan, vean aquí que las categorías que acabamos de crear hace un momento. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto? Lectura. A ver, lectura. Aquí tenemos tu página de inicio, se muestra, y está. Puedes elegir una página estática y entre ellas una portada, por ejemplo, de tu curso, la que sea, ¿no? Aquí el número de máximo de entradas que puedes elegir. De hecho, te muestran 10. Perfecto, luego tenemos de comentarios. Aquí puedes elegir, por ejemplo, el autor del comentario debe rellenar el nombre y el correo electrónico. Perfecto, ya está. El comentario debe aprobarse manualmente. Ahí está, eso se lo activas. Esto sí es importante, ya que a veces los usuarios pueden comentar cualquier cosa y esto aparece automáticamente, ¿no?, en la página. Si quieres tener como que mayor control, te sugiero que lo apruebes manualmente, ¿ok? Muy bien. Luego dice, será automáticamente los comentarios en las entradas de 4. El autor debe ir a su nombre. La persona misteriosa. No, por ejemplo, aquí dice, para los usuarios que no tengan un avatar personalizado propio, puedes mostrar un logotipo genérico o generar uno basado en su dirección de correo electrónico. Sí, le damos en guardar. Y básicamente, mi gente, ya estamos aquí en comentarios. Luego tenemos medios, que ya les mostré como que más arriba, ¿no? Ahí está tamaño de miniaturas, que son de 150 por 150. Ok, eso sí lo dejan tal cual. Enlaces permanentes. Privacidad. Ok, ahí está la política de privacidad, políticas de cookies. Y bueno, mi gente, esto es básicamente todo lo que son las opciones de WordPress. Muy bien, veamos cómo está quedado nuestro sitio web, cómo se muestra, cómo es que se ve. A ver cómo ha quedado. Y mi gente, la sección de inicio. Y ahí está, copyright 2023, Dilmar, todos los derechos reservados, súper. Y aquí nuestro curso, que pues fue nuestra página que creamos hace un momento, como pueden ver. Y básicamente cómo ya va quedando nuestro sitio web, ahí está. Esto aquí no funciona como nuestro logo, pero ya lo podemos hacer como que más adelante. Muy bien, mi gente, esto como va quedando nuestro sitio web. Y pues
Hasta aquí es respecto a cómo crear el sitio. De hecho ya hemos creado como que los artículos, las entradas. Y pues bueno, ya en un próximo live, en un próximo pues en vivo, les mostraré cómo es que ya puedo ir creando artículos, entradas y cositas más que ustedes deben de conocer, ¿ok? Y por supuesto, cómo contratar también plantillas, cómo comprar Divi, Elementor, que son constructores. Y pues para que ya pueden iniciar de esto en WordPress. Y bueno, espero que pues allí ustedes conozcan respecto a ello y pues ya pues se vayan como que empapando información de respecto a WordPress, ¿ok? No olviden que si tienen una duda de consulta me la dejan en los comentarios y pues yo ahí ya les estaré respondiendo, ok. Estaré haciendo como que más en vivo respecto a ello y pues hasta aquí respecto a lo que es WordPress, cómo contratar el sitio web, perdón, cómo contratar el dominio y el hosting. Y pues bueno, nos vemos en un próximo en vivo, así que los veo pronto.